es la Biblia, su trascendencia, relevancia y fundamento para el creyente de hoy. Repito el tema, la Biblia, su trascendencia, relevancia y fundamento para el creyente de hoy. Yo sé que muchos de ustedes saben que estamos en el año de la trascendencia. O sea, aquí en la congregación le ponemos nombre a cada año que entra. El año pasado fue reenfoque, el de este año el tema es trascendencia. Y por eso vamos a ministrar bajo esta palabra. Busquen en sus Biblias y lo que puedan ponerse sobre sus pies, pueden hacerlo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Repito, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Que no se nos olvide nunca que la gloria y la honra es para el Señor. Como decía la última alabanza, que Dios no lo acuerde si acaso se nos olvida, si acaso se nos escapa. Recuerdo una canción de un adorador llamado Michael Rodríguez. Quizá muchos no lo conocen, es de mi tiempo, allá del años 2000, principios de años 2000, donde él cantaba sobre el burro que se estaba alardeando, el burro que llevó a Jesús a Jerusalén. Y el burro estaba alardeando con todos los animales, diciendo, wow, qué popular soy. La gente me tiraba palmas y decía, wow, me decía cosas muy bonitas. Y había un pollito que estaba cerca y le dijo, qué burro eres. No era a ti que te aplaudían, era al que estaba montado sobre ti. Y yo creo que es una buena lección que esa adoración, que el equipo de adoración seleccionó, me recuerda. No le estoy diciendo burro, hermano, no se ofenda. Somos vasijas de barro. Bien, leemos la inerrante, infalible y toda suficiente palabra del Señor en el nombre de Jesús. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Leemos otra vez, bien cortico. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pueden tomar sus asientos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, por tus bondades y misericordias. Aquí estamos, Dios, como vasijas de barro que somos, Dios mío, boca arriba para recibir lo que tienes para nosotros. Ministra los corazones, oh Dios, que están cansados, que están depresivos, que están dubitativos. Que tu Espíritu Santo nos conforte, oh Dios, y nos dé dirección para donde tú quieras que nosotros, oh Dios, empujemos y vayamos. Todo eso yo te lo pido, Padre, todo el que vino atribulado sea reprendida toda tribulación, todo lo que nos quiera distraer sea reprendido por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero iniciar con una analogía un poco extraña porque nadie haría eso en su sano juicio. Imagínense que alguien toca a su puerta y esta persona que toca su puerta tiene una gran mandaria, un gran martillo, por decirlo así. De hecho, si un extraño toca a nuestra puerta, yo sé que uno lo miraría por la cámara, lo que tenemos cámara, y decimos buenos días o good morning. Ni siquiera se atrevería a abrir la puerta. Pero si tiene doble puerta, quizá usted abre la primera y deja la segunda y dice, sí, ¿qué desea? Imagínese que usted, sin conocer las intenciones de esta persona, usted le abre la puerta y esta persona se dirige hacia el fundamento de su casa y empieza a darle mandarriazo al fundamento. Y usted se queda tranquilo observándola así. Qué extraño, ¿qué estará haciendo este hombre? Día a día usted le abre la puerta y pasa lo mismo, hasta que un día sucede lo esperado, pues la casa va a colapsar. Amados hermanos, nosotros figuramos nuestra mente como esta casa. Nosotros tenemos varias ventanas por donde podemos absorber información, nuestra mente. O sea, los ojos, nuestros oídos, nuestras manos. Y muchas veces uno consume mucho contenido que va debilitando ese fundamento. Y ese fundamento es la palabra del Señor. Y nosotros muchas veces lo hacemos como tan inocentemente, pero teniendo el conocimiento de que algo está pasando en nuestro interior. Y es por eso que eso va modificando muchas veces hasta nuestra creencia. Lo que observamos modifica nuestras creencias. Lo que escuchamos modifica nuestras creencias. O sea, no nos quedamos inocentes en ese aspecto. Pero antes de entrar en el fundamento, que es lo último que voy a tocar, quiero hablarlo de la trascendencia.
¿Qué es algo trascendente? Bueno, algo trascendente es algo que no está detenido en el tiempo. Por ejemplo, sabemos que la palabra de Dios es trascendente porque ya hace más de 4.000 años se empezó a escribir y ha llegado a nuestros días. Por lo tanto, ahí tiene la trascendencia. Y lo vemos en Timoteo, inclusive. Su abuela era creyente, tenía una fe sólida. Loida instruyó a su hija Eunice y Eunice instruyó a su hijo Timoteo. Por lo tanto, vemos cómo esa trascendencia también se cumple en la palabra y en nosotros también. Pero también lo podemos aplicar a lo ministerial. El apóstol Pablo tenía una carga por la iglesia. Y el apóstol Pablo, digamos que adopta a Timoteo como su hijo, no biológico, pero en la fe. Por eso Pablo le escribe, cuando escribe a Timoteo, dice: Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Lo mismo él le dice a Tito. Es decir, ministerialmente, Pablo está, digamos, mentoreando a estos hombres de Dios para que pueda seguir ese legado. Ahora bien, la relevancia, vimos que la trascendencia no tiene que ver con el tiempo, sino que es algo que se aplica, es algo atemporal. Bien, se escribió allá, pero tiene impacto aquí. Ahora, la relevancia es cómo eso que ocurrió hace tanto tiempo, que se escribió hace tanto tiempo, yo lo aplico hoy. Por eso se hace relevante. Bien. Antes voy a exponer un poco de historia, y esta misma historia, como no cambia, fue la que utilicé en el mensaje pasado para esta misma fecha. Por eso se las voy a dar así, porque me pareció interesante esta historia. La Biblia es un libro sagrado que contiene las creencias del judaísmo y del cristianismo. Para el judaísmo, ellos usan la Torá, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Bien, ellos lo tienen organizado de una manera diferente y nosotros de otra, pero es el mismo Antiguo Testamento. Ahora bien, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Fue escrito en un periodo de aproximadamente del año 1400 a.C. hasta el año 400 a.C. Contiene el Pentateuco, libros históricos, poéticos y proféticos. Ese es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Contiene los evangelios, las cartas paulinas, cartas universales y el Apocalipsis. Fue escrito entre el año 500 y 90 después de Cristo. La Biblia es un libro interesante porque es un libro inspirado por Dios y que el Señor utilizó hombres, bien, hombres de diferentes tratos sociales, reyes, campesinos, sacerdotes. Es un libro interesante porque a pesar del estilo que el Señor eligió para cada autor, nos da un mismo mensaje, que es la salvación del ser humano. Es un Dios que ha creado al ser humano que quiere redimir. Recordemos que Dios, la Biblia es el único libro que nos relata lo que es la creación, de dónde viene todo. Ninguna otra creencia tiene eso. Las otras creencias tienen maneras de vivir la vida y todo eso, pero nunca te explican los orígenes, ni tampoco el desenlace de todo. Que la Biblia es un libro bastante completo. Ahora bien, los libros deuterocanónicos son aquellos libros que, digamos, lo tienen los católicos, lo que es la Iglesia Católica Romana. Entre ellos podemos verlo Tobit, Judith, Sabiduría, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Y los libros apócrifos, eso casi nadie los quiere, hermano, porque están fuera de casi todo canon bíblico, porque contradicen doctrinas principales de los otros libros. Bien, ahí tenemos el libro de Enoch, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas. Usted ve estos documentales que salen en Discovery. ¿Por qué no incluyeron el Evangelio de Judas? Porque dice cosas secretas que no quieren que no sepas. Bueno, hermano, ya ustedes saben lo que impera en este siglo, ese espíritu ateniense de escuchar nuevas cosas. Bien. Y yo me hago la pregunta, después de todo esto, ¿pero qué es realmente la palabra del Señor? Bueno, es parte, escuche esto. La palabra de Dios es parte de los pensamientos de Dios, porque un Dios infinito, imagínense, vaciar la mente de Dios en un libro, eso es prácticamente imposible, ¿no? Si lo que Jesús, si se detallara cada cosa que Jesús hizo, no ocupieran los libros, dice Juan, imagínense vaciar la mente de Dios en un libro. Eso es demasiado. Ahora bien, la Biblia contiene, como les dije, un mensaje céntrico, que es la salvación del ser humano. Y ahí se aboca lo que es la voluntad del Señor, en empujar todo eso ahí. Bien, y nos da esos parámetros. Ahora, ¿cómo se define la Biblia a sí misma? En Salmos 119, verso 105, el salmista escribe: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Impresionante.
La palabra de Dios es esa lámpara que nos ilumina en este mundo de oscuridad. Yo sé que a ustedes, a más de a uno le ha pasado, que están en sus lugares de trabajo y la gente nota la diferencia cuando usted llega a su lugar de trabajo. La gente nota cuando usted le da esa sonrisa. La gente no está viendo su persona, está viendo a Cristo en usted, manifestado a través de su Espíritu Santo. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros? Amados hermanos, yo hubiera querido andar con Cristo, hubiera querido verlo, pero en una ocasión yo meditando, uno muchas veces desprecia la presencia del Espíritu Santo sin querer. No es que uno lo hace a propósito. Ahora, Dios vive adentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Sabe el privilegio que es eso? El Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento y descendía en el profeta. Y el profeta iba al pueblo y pues lo reprendía, le daba la exhortación. Ahora vive dentro de nosotros, hermano. Ahora nos guía. El Espíritu Santo es el encargado de abrirnos la palabra, hermano. Eso no se entiende con la mente humana, racional. El Espíritu Santo nos abre la palabra. Si quiere una analogía, pues tómela. La Biblia viene siendo como la pólvora y el Espíritu Santo es ese fuego que hace que esa pólvora explote. O sea, que se expanda en nuestra mente. Nosotros, yo sé que a ustedes les ha pasado a más de a uno, leyendo la palabra, los mismos capítulos, los mismos versículos, llega un momento en que esa palabra te impacta y te sacude. Por una situación que estés pasando o atravesando, esa palabra se expande y da luz a tu vida en el área necesaria y oportuna, porque así es Dios. Solamente Él lo puede hacer. Pero también la palabra se define a sí mismo como espada. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando nosotros observamos y somos ministrados por la palabra, cuando usted toma de su tiempo y escucha un mensaje con la palabra de verdad bien trazado, usted a veces, si tiene una mente carnal, puede pensar una cosa: alguien se lo dijo al pastor, o alguien se lo dijo al ministro, o alguien le contó de mi situación. Hermanos, es que la palabra de Dios es profunda y discierne lo que está pasando. Y el Señor quizás no nos revele los nombres, pero nos dice: tienes que decir esto y dile de esta manera porque Dios está pensando en usted. Y el Señor hace que esa palabra entonces corte todo lo dañino, todo lo que nos quiere retrasar, todo lo que nos quiere desconectar con su propósito. ¿Me doy a entender? Pero también en Efesios capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo, en su analogía de lo que es el soldado romano, él viendo al soldado, Pablo estando preso en ese momento, y bueno, inspirado por el Espíritu Santo, él empieza a hacer un equivalente de la armadura del soldado romano con lo que es nuestra armadura espiritual. Y la espada, él la relaciona con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es un arma interesante. Es la única arma ofensiva. Y cuando digo ofensiva, en el contexto militar que está usando Pablo, es un arma para contraatacar y avanzar. No estamos hablando de ofensa, que la palabra de Dios ofende. Bueno, que habrá más de uno que se ofenda con la palabra, pero en este contexto, cuando digo ofensiva, es que nos permite avanzar. Por ejemplo, con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad, con el calzado para anunciar el evangelio de la paz, con el escudo de la fe, yo me puedo defender. Habrá más de uno que utilice el yelmo para dar cabezazos, pero el yelmo nos protege nuestros pensamientos, el yelmo de la salvación. Pero la espada me ayuda a defenderme, pero me ayuda también a ser ofensivo, a cortar. Entonces es la única arma defensiva que tiene, por lo menos detallado en esta analogía que hace Pablo, el creyente. Por lo tanto, nosotros no estamos solos. Dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra del Señor. Ahora bien, me hago otra pregunta. ¿Qué tiene que ver este libro tan antiguo conmigo? Quizá usted se ha hecho la misma pregunta. Bien, este libro tiene que ver mucho con nosotros, debido a quién es el autor y quién la inspira. Todavía no hemos llegado ahí, pero ya vamos. Si nosotros entendemos que Dios es nuestro creador y hacedor, y sabemos que Él escribió un libro del cual trata de su salvación hacia la humanidad que Él creó, entonces la Biblia empieza a despertar ese interés en ese ser humano que anhela buscar respuestas de ese Dios que lo creó. Amados hermanos, nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre. Y eso ya la palabra lo define, para qué fuimos creados. Y todavía hay personas que están buscando el propósito de su vida y sienten ese anhelo tan fuerte en su interior: ¿para qué estoy aquí?
¿de dónde yo vine? La Biblia responde todo eso. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente hay un velo que les cubre el entendimiento. Y hay una sentencia bien fuerte de parte del Señor para esas personas que no quieren creer. Como no quisieron creer en la verdad, Dios mismo permite que venga un espíritu de error. Y entonces le creen a un palo, le creen a un cuadro, porque nacimos para adorar. Si no quieres adorar al Señor, vas a adorar otra persona o cualquier cosa. Y te vas a sentir vacío, porque no fuiste creado para adorar ninguna otra persona ni a ninguna cosa más que al Dios verdadero. El Señor es que nos da propósito y nos da dirección. Y ese vacío tiene que acabar, porque si sigues adorando una persona diferente a la del Señor, y si sigues adorando una cosa diferente a lo que Dios te manda que adores, pues entonces vas a sentir ese vacío constante. Por eso mucha gente se va a la India a buscar al iluminado. Por eso se van allá a buscar al otro iluminado y se dan cuenta que es un ser humano que tiene debilidades y se defrauda. De hecho, mucha gente se acerca a la iglesia buscando esa perfección en los ministros y no la va a encontrar. Va a encontrar una persona que se incomoda, que se mete en la fila ahí en la cafetería. Y eso no es el ministro Efraín y se metió en la fila. Oye, yo pensaba que era más serio. Entonces se defrauda y dice, ¿cómo va a ser? Y no sabe hacer una fila y empieza y se turba. Claro está, los ministros te damos que dar ejemplo, no se meten en la fila, hermano. Pero uno está sediento de buscar a alguien a qué adorar. Quiero adorar a esa cámara. El Señor lo dice de una manera bien chistosa en Isaías. Dice, wow, ¿cómo que el ser humano? El ser humano va al campo, corta un pedazo de madera, hace un poquito de leña, cocina con ella, y esto y lo otro, hace una silla, una mesa, y con lo que sobra hace un ídolo y lo adora. ¿Y cómo es esto? Es el vacío del ser humano. Y Dios ya en su palabra dice cómo nosotros podemos saciar esa sed que tenemos constante. Bendito sea Dios que nos ha dejado su palabra y que ha escrito lo principal y lo necesario para que podamos nosotros cumplir el propósito para el cual Él nos creó. Recuerde, la Biblia no detalla todos los misterios del universo, de todas las cosas que existen, porque ese no es su propósito. A veces nosotros queremos investigar más de lo que Dios nos ha revelado. Y no se puede. Recordemos que en Deuteronomio capítulo 28 dice que las cosas ocultas y secretas están reservadas para Dios. Bien, hay secretos en la palabra que el Señor nos descubre. Bien, pero hay cosas que no, que están reservadas para Él. Y lo tenemos que dejar así, porque si Él no lo reveló es porque no era importante, por lo menos para el punto de la salvación. Ya cuando lleguemos allá, entonces nos dé más luz y nos explique más cosas. Ahora, ¿quién la inspiró? Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17 dice algo importante y fue el verso que tomamos como partida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso quiere decir que no se va a equivocar. No, es completo, ese perfecto es completo. ¿Ok? Plenitud. No está hablando de que no vaya a cometer errores nunca jamás en su vida, porque eso es imposible para nosotros, hermano. Tenemos al Espíritu Santo ahí que nos ayuda, que nos redarguye y todo eso, pero somos humanos y cometemos errores, hermano. Y para que estemos preparados enteramente para toda buena obra. Ahora bien, ya vemos que Dios la inspiró. Yo me sé muy pocas palabras en el griego koiné, hermano. El español para mí es complicado y lo hablo porque es mi lengua materna, pero el español es complicado, hermano. Cuando se empieza a hablar de adjetivos y de asuntos raros, uno dice, bueno, y yo uso eso. Ah, mira, sí, lo que pasa es que se llama así. Bueno, imagínese el griego koiné, hermano, menos todavía lo voy a dominar. Yo uso diccionarios léxicos que hablan de eso, de personas que han vertido su vida. Y una de las palabras que yo aprendí, hermano, fue en el año 1997, en un instituto bíblico que estaba. El maestro creo que se llamaba Solis Ruiz y utilizaba este verso. Y él nos explicaba que la palabra inspirada viene del griego koiné teumneusto, que es soplada por, inspirada por. De manera que Dios sopló sobre cada uno de los 40 autores en diferentes épocas. No fue que se pusieron de acuerdo, hermano, estamos hablando de 1600, 1500 años de diferencia. Está difícil la cosa para ponerse de acuerdo. Nosotros que estamos aquí, ya miles de años de haberse escrito el libro, podemos pensar de que, bueno, eso es fácil, el que escribió el libro 1, bueno, entonces el que escribe el libro 2 se pone de acuerdo y mira para atrás. No, hermano. Cuando usted ve que las profecías se van cumpliendo y se van cumpliendo, usted estando en el trayecto de la historia, es por eso que es trascendente y relevante, que usted dice, wow, pero de verdad que lo que estaba escrito se cumplió. No fue que se hizo que se cumpliera, fue que se cumplió.
Bien, porque personas que ni siquiera conocían las profecías, pues fueron manos e instrumentos del Señor para que las cosas siguieran así y se cumplieran, porque nada va a retornar vacío, dice el Señor. Su palabra es enviada y no retorna vacía. En la segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, hermanos, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Hermano, yo sé que usted sabe lo que es un apagón, sabe, un blackout. Aquí eso es algo como raro, extraño. Aquí la luz casi no se va. Pero en mi país, República Dominicana, hermano, yo viví 33 años de apagón. Eso eran apagones programados, hermano. Se iba, eso eran 12 horas de apagones, así, ya tú sabías que se va la luz. Y cuando se iba en un horario que no se sabía, tú dices, oh, cambiaron el horario. Era algo común, ya uno estaba acostumbrado a eso. Ay, cambiaron el horario. Y cuando no se iba a la hora que tenía que irse, uno decía, wow, que uno vivía como asustado. ¿Y cuándo se va ahora? Se va a ir en la noche, hace calor. Uno entraba como en ansiedad. Aquí eso como que algo, es todo un acontecimiento que se vaya la luz. Entonces cuando se iba la luz de noche, que usted iba caminando y de momento, ¡buf! Y usted oscuro ahí. Uy. Y alguien decía, los fósforos, la vela. Cuidado. Entonces cuando alguien prendía una lucecita, ¡puf! Que las tinieblas cedían así. ¡Fua! Y usted decía, wow, bien, ahí está la luz, la sigo. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pedro. Es una luz que en la oscuridad nos alumbra. Este mundo, hermano, está en tiniebla pero densa, hermano. Usted nada más hace prender la televisión y ahora navegar en internet y usted ve cuántas cosas están sucediendo. Y bendito sea el Señor que nos ha iluminado el entendimiento. Y lo digo con toda la humildad, hermano, no despreciando a los demás. Que el Señor nos dice, mira lo que sucede. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo no vio eso que se veía venir? Hermanos, es que estamos en la luz. Y bendito sea Dios que nos ha llamado y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias al Señor por su misericordia. Y si estás en tinieblas, es la mejor mañana para que pases de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, muchos intentan desautorizar la palabra y nos acusan de bibliólatras. Hermano, yo no había escuchado esa palabra. Yo me enteré de esa palabra la semana pasada y mi espíritu saltó dentro de mí. Yo dije, ¿cómo? Bibliólatra. O sea, que tú idolatras a la Biblia. Yo, ¿cómo? Entonces la dijo un pastor que yo admiro mucho. Puedo tener diferencias con él, no hay problema en ciertos temas, pero es un hombre que me ha bendecido. Y este pastor, no voy a decir su nombre porque o sea, el salseo y la polémica, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, nada de eso, hermano. Esto no es el gordo y la flaca, nada de eso. Hermanos, esta periodista estaba preguntándole, oye, ¿y tú usas la Biblia como referencia para todo? Y el pastor muy orondo dijo, no, porque eso sería idolatrar la Biblia. Yo uso a Dios como referencia. Y yo me quedé, yo estaba peinado y me despeinó eso. Lo que él dijo, ¡wow! Yo dije, Señor, pero ¿cómo va a ser un ministro? Y él no se considera pastor tampoco, él lo ha dicho muchas veces, yo no soy pastor. Y yo, ¿pero cómo es? Pero él predica y dirige una iglesia. ¿Qué es? ¿Qué ministerio fue que le dio? El sexto elemento. Porque yo conozco 5. Y yo me quedo, wow. Eso me encoge el corazón porque mucha gente lo sigue, hermano. Mucha gente. Y el escuchar eso así, no, yo no sigo la Biblia como referencia para todo. ¿Cómo, ministro? Así, no lo digas, pero detállalo más, porque a veces queremos buscar polémica, decir algo como que se escuche como rimbombante, que salga del molde. Y lamentablemente se ha visto envuelto en varias polémicas. Hermano, no podemos divorciar a Dios de su palabra. Yo tengo hijos, hermano. Y yo puedo decirle a Delomi, recoge tu cuarto. Si yo voy y regreso dentro de una hora y Delomi no ha recogido su cuarto, ha desobedecido a un comando que yo le di. Desobedeció mi palabra, me ha desobedecido a mí. Hermano, la palabra de Dios está estrecha a él. No es que yo idolatre la Biblia, es que yo entiendo que Dios habló en la Biblia y por ende, si yo obedezco su palabra, pues entonces yo le estoy obedeciendo a él. No es que yo ponga la Biblia en una silla, oh Biblia, Biblia, Biblia. Es que la Biblia es el faro. Pero ¿cómo va a ser que nos perdamos en lo claro? Por Dios. Entonces, me preocupa porque es una persona que tiene mucha influencia y que Dios lo usa, pero que le gusta la controversia, hermano. La verdad hay que decirla. Ahora hay 3 conceptos que quiero explicar rápidamente.
antes de entrar en lo que es la relevancia. La inerrancia de la palabra de Dios. Hermanos, la inerrancia básicamente es que la Biblia no contiene errores en cuanto a hechos y en cuanto a nada. Cuando la Biblia dice que Jesús nació ahí, nació ahí. Cuando dice que el pueblo de Israel salió de Egipto, fue que salió de Egipto. Bien, en cuanto a eso, la Biblia no contiene errores ni ningún aspecto doctrinal. La infalibilidad es que la Biblia no falla en su propósito de llevar y demostrar la salvación al ser humano y en mostrar una conducta espiritual y moral. En ese propósito la Biblia no falla, es infalible. ¿Ok? Y la suficiencia es que nosotros no necesitamos ningún otro libro para conocer a Dios y conocer su propósito. Ahora bien, al momento de estudiar la palabra, y quiero aclarar esto, yo utilizo, como le dije al principio, léxico, porque no manejo el hebreo, no manejo el arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con partes en arameo. Entonces hay palabras que en español se traducen ahí medio como se puede. Tanto Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron un excelentísimo trabajo con el Textus Receptus y con los manuscritos que había en ese tiempo. Había un puñito así de manuscritos. Ahora se han encontrado, como dirían en mi país, un viaje de manuscritos. Y se han hecho otras versiones que, digamos, tiene más claro el texto. Eso es válido. Yo no sé griego koiné, por eso utilizo a personas que han vertido su vida para explicar un texto. Bien, eso no es pecaminoso. Lo que estoy diciendo es que yo no voy a decir la Biblia más las bulas papales. La Biblia más las confesiones. La Biblia más, no, la Biblia es suficiente para el propósito para el cual fue creada. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, de que la Biblia es inerrante, no contiene errores, la Biblia es infalible, no falla en su propósito de guiarnos hacia Dios y que es toda suficiente, vamos a avanzar en lo siguiente. Recapitulando, vimos un poquito de datos históricos de la Biblia. Comunicamos de cómo la palabra de Dios se define a sí misma. La Biblia es un libro antiguo, pero tiene que ver todo conmigo. Dios la inspiró y ya vimos la diferencia entre inerrancia, infalibilidad y suficiencia. Ahora vamos a tratar un tema que es el de la relevancia. La relevancia, hermano, no es más que buscar la aplicación del texto que está escrito, pero también de interpretarlo. La diferencia entre la aplicación y lo que es la interpretación es que la interpretación del texto es una sola y la del Espíritu Santo. Bien, ahora la aplicación, un texto puede tener múltiples aplicaciones. Lo puedo aplicar en mi lugar de trabajo en un área determinada, lo puedo aplicar en mi matrimonio, lo puedo aplicar en el contexto eclesiástico, en relaciones de amistades, pero la interpretación tiene que ver con lo que Dios quiso decir con ese texto. Que yo lo aplique para otras áreas de mi vida es válido, pero el interpretarlo ya es algo exclusivo del Espíritu y se nos es revelado. Ahora quiero tratar algo que se llama paradoja. La Biblia contiene paradoja. ¿Qué es una paradoja? Aparentes contradicciones. Y escuche bien que he dicho aparentes contradicciones. Por eso he dicho que la Biblia es inerrante, no contiene errores. Yo quiero que Multimedia me coloque Proverbios 26, versos 4 al 5. Cuando yo leí esto, cuando estaba más joven, hermano, porque sigo siendo joven, aleluya. Cuando estaba más joven, hermano, yo leía Proverbios 26, versos del 4 al 5. Y la Biblia, como le digo, tiene aparentes paradojas. Puede parecer que te parezca algo en Génesis y que en Mateo te diga aparentemente otra cosa. Y tú como que... Brrr. Entonces aquí escojo esta porque esta es mi favorita. Porque es que te aparece en un versículo y en otro. Ahí mismo, constante y sonante. Tan, tan. Tú dices, y entonces. Oigan lo que dice Proverbios 26, verso 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Verso 5 ahora. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Cuando yo leí eso, dije, por fin, Salomón, una cosa o la otra. Dime, ¿qué hago? Bueno, te hablo con un cortocircuito. Eso me dio un cortocircuito. Dime. Y es cuando el corazón empieza a hacer tucu, tucu, tucu. Dios mío, ¿y qué es esto? Hermanos, esto es sencillo y fácil. Cuando nosotros encontramos una aparente paradoja o una contradicción, es porque nos falta información. ¿Escuchó bien? Nos falta información y nos falta ampliar el punto de vista. ¿Okay? Por eso es que las doctrinas
no pueden sacarse de un solo texto, porque tiene que verse todo lo que Dios dice acerca de ese tema. ¿Ok? Y así tienes un punto más claro de cómo entonces interpretar lo que se está diciendo. Hermanos, hay ocasiones, lo que dice estos textos en conjunto, no se puede ver por separado, de que hay ocasiones donde es mejor guardar silencio ante el necio para que no caiga en su posesión, pero hay ocasiones donde tienes que responderle con sabiduría, pero tienes que responderle. De manera que se concluye de que hay momentos donde tienes que responder y hay momentos donde es más sabio callar. ¿Lo entendió? Ahí está, resuelto, listo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Como humanos al fin que somos nosotros, bendecidos por el Señor y con la luz de Cristo también, hermano, no en tiniebla, con la luz de Cristo. Entonces yo abro una iglesia basada en el versículo 4, cristianos evangélicos que no responden a los necios. Pero Franklin abre otra, basado en el verso 5, cristianos evangélicos que les responden a los necios. Y ahí estamos divididos. Franklin, es bíblico no responderle a los necios lo bíblico. Y Franklin dice, no, pero que también es bíblico. ¿Se entendió? Y entonces estamos peleando por lo mismo, hermano. Algo que ya Dios ha dicho claramente en su palabra, de que hay ocasiones donde es sabio responder y hay ocasiones donde es sabio guardar silencio. Pero nosotros nos enfrascamos en un verso ahí y decimos, es que es así, míralo ahí, lo dice ahí, mira dónde lo dice. Pero tú has visto el consejo completo de ese tema para llegar a una conclusión más equilibrada. Y entonces tomamos bandos, y eso usted lo puede ver en cuanto a temas de escatología, en los temas de la salvación. Y somos arrastrados todos y cada uno de nosotros en diferentes temas y tomamos una bandera y decimos, no, es que el Señor eso es lo que dice en su palabra. Entonces la paradoja se puede ser una piedra de tropiezo para el nuevo creyente, pero también para el creyente de más experiencia, para no decirle el viejo creyente. Ahora bien, le puedo contar una experiencia personal que tuve en el trabajo. Yo estuve entrenando a un nuevo compañero de trabajo por espacio de un mes. Hermanos, más diferente no podíamos ser. Él hablaba solo inglés, yo hablo español y hablo un inglés diferente. Entonces, él me decía, de tantas cosas que le decía, él me decía, wow, what do you mean? Esa era la frase más repetida de su boca. What do you mean? Y él me decía, Efraín, ¿sabes lo que me dijo mi novia? Que estoy aprendiendo a hablar otro inglés. Y yo decía, sí, es que está pasando mucho tiempo conmigo, imagínate, desde las 6 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Yo sí, es que estás aprendiendo un nuevo inglés conmigo. Y o sea, yo me hacía burlar de mí mismo y le decía, vas a tener muchas historias que contar en San Giving. Y me decía así. Bueno, el asunto es que este joven iba con unas playeras específicas y exclusivas, muy extrañas, hermano. No es que me ande fijando, es que eran muy sobresalientes a mis ojos, hermano. Y en cuanto al espiritual, igual, algo se estaba moviendo ahí. Él iba con playeras como de heavy metal, él le gustaba mucho el metal. Y era un muchacho que aparentemente sin las playeras, tranquilo, sosegado, así, tranquilo. Y yo decía, una calavera, un asunto, y Suicide. Yo le decía, ¿y qué es eso, Suicide? Y me dijo, oh, es una banda de rock, de heavy metal. Y yo, oh, y una calavera hundiéndose en el fango así. Y yo, obviamente no lo hacía con él enfrente a él porque no quiero crear un muro, ni tampoco voy a decir, ay, vete Satanás, sino quiero saber qué es lo que pasa. Y entonces va otra con otra playera de rock, iba toda con playera de rock. Y en una específica decía atrás, where is your God? ¿Dónde está tu Dios? Ahí yo quería pelear nada, pero no, el Espíritu me decía, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Recuerda que eso es lo que dice el necio, ¿eh? ¿Y dónde está tu Dios? Tranquilo. No respondía nada de eso, hermano. No. Decía, mira, ¿sabías que Dios es satánico? Tranquilo, hermano. Uno tiene unas balas contadas y esas balas hay que dispararlas cuando el reino la diga. O que tiene que tener su alma espiritual recargada ahí. Y andamos así, raneando ahí, en el trabajo, donde sea. Y cuando Dios diga dispara, ahí está, ¡pum! Dispare. Analogía, usando la metáfora de las armas de fuego. No me gustan las armas de fuego, pero entiendan que estamos hablando en cosas espirituales. Para que no vayan a decir, Efraín está diciendo que cogen las armas de fuego. Hermanos, y hubo una ocasión donde este joven me dijo, era ya como mi segunda semana con él, y me decía, Efraín, tú respiras y expides tanta luz en este mundo de oscuridad. Ay, hermano, yo dije, aquí es. Dije, aquí es. Ya está sobada. Dispara. Y ¿sabe por qué? Porque Jesús, quien es mi Salvador, vive en mí. Mano, se lo dije todo en inglés, mano, en inglés. Y nada más me dijo, oh,
¿sabe? Gente diplomática, correcto. Oh. Y seguíamos conversando, seguíamos conversando. Un día tuve que responderle, porque un día fue con su Suiza y qué sé yo, de la banda de rock aquella, y tocamos el tema así, bola de pájaro, de ese tema. Y él me dijo, esa es una salida dulce para un problema temporal. Y yo, no se va a terminar tu problema, van a empezar, porque el infierno existe, y si no tienes a Cristo, te vas. Así que no es que se van a terminar tus problemas, es que van a empezar. Y dijo lo mismo, así me hizo. Entonces, hay que tener claro cuándo responder y cuándo no. Entonces, ya las demás se las dejé pasar. De hecho, una vez nos llegaban piezas. Yo decía, wow, esta pieza llegó, podemos hacer este trabajo. Llegó a la otra, vamos a hacer este trabajo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y él como que, la frase como que, y una dijo, gracias a nosotros. Pero hasta esa se la dejé pasar, hermano. Sí, pero en el tema del suicidio, no, hermano. Ahí yo le dije, no, señor. Aquí el Espíritu mío responde. Ok, entonces, ven como uno encuentra la relevancia de las Escrituras. Proverbios, de algo que se escribió allá atrás. Y así con toda la Escritura, hermano, con toda la Escritura. Es relevante. Ahora, otra piedra en el zapato, y el discernimiento es importante. No podemos quitar el discernimiento. Ahora bien, otra piedra en el zapato, hermano, son los falsos maestros. Porque si estamos buscando interpretar el texto, según el Espíritu Santo nos dé la luz, si estamos buscarle una aplicación en el área que nosotros nos desenvolvemos, entonces los maestros juegan un papel importante, pero los falsos maestros son una piedra en el zapato, hermano. Miren, ¿cómo nosotros podemos identificar a los falsos maestros? Antes de definirlo, vamos a dar estas tres características e inmediatamente se definen. Los falsos maestros son los que enseñan algo contra escritura. Si la palabra de Dios dice derecho en este tema, ellos van a enseñar que es izquierdo. Ya usted sabe que eso es un falso maestro, porque la autoridad está en la palabra. Bien, el que diga lo contrario a lo que está escrito es un falso maestro. Listo. Eso hay que buscarle vuelta de hoja. Enseñan algo que está fuera de la escritura, cosa que la Biblia no menciona ni dice. Te empiezan a decir, bueno, tú puedes tomarlo como experiencia personal, pero nunca para establecer doctrina. Bien, y está el tercer grupo, que es el peor de todos, porque son los más difíciles de identificar. Los que tuercen las sagradas escrituras, hermano, son los más peligrosos. De manera que los falsos maestros son los que enseñan algo contra la escritura, algo que no está en la escritura y que tuercen las escrituras. Las escrituras se pueden torcer. No estoy diciendo que se deba. Estoy hablando de lo que pasa. Se puede torcer la Sagrada Escritura. De hecho, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 16, escucha lo que dice. Él hablando de la venida del Señor, que el Señor no toma su venida por tardanza. Esto es Pedro hablando, en ese es el contexto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí indocto es no instruido, una persona que no ha sido enseñada en las cosas espirituales. Y como no ha sido enseñado en las cosas espirituales, pues entonces la tuerce. Eso es tal cosa. Cuando no es tal cosa, simplemente está hablando de lo que le sale de la barriga, hermano. Pues no ha estudiado el texto completo. Y el inconstante es que un día sí y un día no. Un día sí y un día no. No está firme, hermano. ¿Ok? Entonces, esto de torcer las escrituras, hermano, lo hizo el maligno desde el principio, desde Génesis, con que Dios les dijo a ustedes que se iban a morir. No, el problema es que ustedes van a ser como Dios, y Dios no quiere eso. Sabía, Dios no quiere que tú seas como Él. Aunque Él le dijo una media verdad, porque obviamente en cuanto al bien y el mal, el diablo dijo, ustedes van a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Y eso era cierto. Pero de que no íbamos a morir, hermano, eso era cierto. Y Él dijo que no. Sí, morimos. No fue que la manzana estaba envenenada y murió físicamente, pero hubo una desconexión espiritual que hasta el día de hoy, obviamente la cruz del Calvario ha resuelto eso. Por todo aquel que está fuera de esta conexión con Cristo, pues está en tinieblas, está muerto. Pero nosotros tenemos vida por su misericordia y por su gracia. Ahora bien, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, verso 6 específicamente, en la tentación de Jesús,
Como el maligno, hermano, el maligno es atrevido. Mire, tuerce las escrituras, pero al mismo Cristo se la dice. El diablo sabe Biblia, hermano. Dice, y le dijo, eso es hablando del maligno, dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, escuche bien, el diablo citando Biblia, hermano, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, sabemos obviamente que está interpretando mal el texto. Quería que Jesús se suicidara, hermano, y decir, no, mira, si tú no haces eso, entonces no estás creyendo en la palabra, porque ahí lo dice, que mandará a sus ángeles para que no tropiece en piedra. Y Jesús dijo, también está escrito, no tentará al Señor tu Dios. Y me llama la atención que el maligno le tiró la palabra después de la primera respuesta de Jesús. Como que el diablo dijo, ay, viene por la palabra, le voy a tirar entonces por la palabra. Entonces ya cuando Jesús le devolvió esa, dijo, bueno, déjame entonces apelar a su orgullo. Y entonces lo llevó, mira aquí, todo esto te voy a dar si tú me si me rinde adoración. Y eso, no. Hermanos, pero no solamente los falsos maestros, también las conversaciones vanas nos desvían de nuestro propósito de buscar la relevancia de las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 16 al 18 dice, Pablo hablándole a Timoteo, Pablo aquí está preso en la Mamertina. No sé si Multimedia tiene la imagen de la recreación de la Mamertina. Obviamente no hay una foto, ese no es el apóstol Pablo, es un simulacro de apóstol Pablo, entiendan. La historia dice que era calvo. Y la Mamertina es una especie de prisión fría. Y ahí está ya, Pablo sabe que se va a morir ya. Ya el Señor se lo reveló. Ya yo estoy listo para ser entregado. La segunda carta a Timoteo es una carta bien personal, muy personal. Y me llama la atención que Pablo pensara en Timoteo antes de morir. Porque él veía en él ese ministro. Y bueno, ahí está redactando una ilustración de que está redactando segunda de Timoteo. Y ese es Pablo escribiendo esto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 16 al 18 dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están, hermano, yo no menciono nombre, pero Pablo no tiene pelos en la lengua. Aquí va el primero, Himeneo y Fileto, ya usted sabe. Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Ustedes ven, mi hermano, cómo esas vanas conversaciones profanas y vacías conducen al desviarse de la fe. Porque no podemos adjudicarle inocencia a Himeneo y Fileto diciendo eso es que ellos estaban deseosos de que la resurrección se efectuara y estaban creyendo en eso fervientemente y por eso estaban enseñando eso. No, hermano, si la palabra de Dios te dice que esto es así, tienes que irte por la palabra. Ahora se lo voy a actualizar. Que Cristo viene el 17 y el 18. Yo sé que mucha gente de septiembre, porque lo cálculo. Israel fue instituido como nación en 1948, sumamos una generación 80, si quitamos 3 ceros y si lo dejamos ahí siervo, ¿qué pasa? Porque a veces ese y si sumamos los dígitos y si no lo sumamos siervo, ¿qué pasa? Hermanos, una matemática que yo no sé de dónde que la sacan. Entonces eso desvía la fe de algunos que con intención de, wow, quiero que Cristo venga, hermanos, son arrastrados y son desilusionados. ¿Pero por qué? Por no creer en la verdad. Dejemos de estar poniendo fecha. No hay un mandato de decir, calculen la fecha de mi venida. No sé por qué ese afán, hermano. En estos 40 años que yo tengo, he visto más de 7, 8 veces esa situación. Que queremos calcular la fecha. ¿Y cuál es el afán, siervo? Prepárese. Lo que podemos ver son los tiempos y las señales. ¿Está cerca? Sí, está cerca. Ahora, no se me ha mandado poner señal. ¿Por qué tengo que tener el afán de poner una fecha? Y eso desvía la fe de algunos. Lamentablemente por no estar cimentado en la palabra, que es lo que estamos exponiendo hoy. Es relevante. Fue escrita hace mucho tiempo, pero es relevante hoy. Y no podemos interpretarla antojadizamente. Y si quitamos 3 ceros, y si ponemos un 2, y si ponemos, ¿y qué es eso, cielo? Hermano, vi videos de gente que se veían sinceras, convencidas, pero las razones que daban, hermano, no eran bíblicas. Hermano, ibas a poner una palomita y puse en el microondas, me pareció 3 puntos tanto, lo sumé, 18, esa es la fecha. Y yo, ay, madre mía, ¿qué es esto, Señor? Sobreviviente de cáncer, columna 9, disco tal, la fecha está en mi columna, 9 y 18. Yo decía, Señor,
Señor, ¿cómo va a ser? Viéndolo así, con el corazón agarrado en la mano. Gente, y esos eran gente de todos los estratos sociales, lo vi venir. Y viene el Adón, viene Yeshua, aleluya, amén. Yo me quedaba, Él viene, pero no el 17 y 18. Él viene, hermano, Él viene. Pero procuremos estar preparados. No seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, porque vamos a estar así como una veleta, que viene el 18. No, hermano, no importa, la fecha déjesela a Él. Ahora a nosotros se nos demanda estar preparados. A nosotros se nos ha enseñado las señales y están cumplidas, claro que sí. Ahora, procuremos estar listos, hermano. Ay, Santo Padre. Hermano, un ejemplo de una conversación vana y profana que no conduce a nada. Imagínense, voy a ayudar en el ejemplo a los siervos. Vamos a decir 2 siervos solteros, hermano. 2 siervos solteros. No voy a decir que están casados, hermano. 2 siervos solteros, hablando de cuál es la artista que está, la actriz más bonita de Hollywood. Hermano, ¿para dónde va a conducir esa conversación? Es una conversación que no va a tener un fruto, no va a traer gracia al oyente. Porque no va a ser por los dotes de actriz que el creyente uno va a decir, sí, ella se ve más bonita por esto. Sí, porque actúa muy bien. No, eso no es lo que va a decir, hermano. Y el número 2 tampoco va a decir que es porque actúa muy bien. Entonces es una conversación que va a conducir a la lujuria, hermano. Eso es todo. Es una conversación vana y profana. Ahora bien, vamos a traerlo en el campo de la iglesia, que también tenemos nuestras conversaciones vanas y profanas. El apóstol le señala a Timoteo las genealogías. El asunto de la genealogía, no sé qué, no sé cuánto. Y vamos a discutir palabra por palabra. Ay, Dios mío, eso no trae gracia a los oyentes. Pero también vamos a hablar del amor o de la fe. No, el amor es superior. No, porque la fe, sí, pero el amor es superior. Vamos a hablar de la esperanza o vamos a hablar de lo que es la piedad. Hermanos, nos enfrascamos en conversaciones que no tienen fruto. Vamos a predicar de la piedad, vamos a predicar del amor, de la esperanza. Todo eso es necesario aquí. Solamente en el cielo es donde no va a ser necesaria la fe. Porque lo que yo estoy viendo, ¿para qué voy a tener fe? Solamente la esperanza en el cielo no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a esperar yo si estoy viendo todo? Aquí es necesaria la esperanza, pero no por eso voy a dejar de predicar la esperanza. No por eso voy a dejar de predicar la fe. Entonces nos embarcamos en conversaciones tan vanas e inútiles que ¿qué es lo que vamos a predicar? Vamos a hacer más énfasis en el amor, porque Dios es un Dios de amor. Y la fe la dejamos de un lado y nos desbalanceamos entonces. Vivimos como esos creyentes que viven desbalanceados totalmente y que se enfocan en un área de las escrituras. Entonces, para nosotros ser más bíblicos, tenemos que tener el balance divino, hermano. Tenemos que predicarlo todo. Hablar del cielo, hablar del infierno, hablar de la santidad, hablar de un Dios que redime, de un Dios que perdona, porque cada corazón aquí presente, hay corazones aquí ahora mismo que se sienten acusados porque viven cayendo en el mismo pecado. Entonces, para esos corazones hay gracia, pero si te apartas del pecado, te alejas y lo dejas de practicar, hay gracia. Pero también la persona que está débil en esta área, que no cree en lo que Dios ha depositado, también hay palabra para ti, pero también hay palabra para aquel que se cree más, que dice después de Cristo yo. Entonces para esa persona, ahí, mira, bájale 2 rayas a esa actitud. Eso no es sano, ese orgullo que tienes allá arriba, eso no es de Dios. Entonces, de manera que el ministro tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios para que pueda satisfacer y cubrir todas esas necesidades. Bien, ahora bien, entrando al fundamento, que fue el ejemplo que hicimos al principio, hermano. El fundamento es importante. A pesar de los ataques, este fundamento sigue firme, pero hay algo que debemos hacer para que ese fundamento no se debilite en nosotros, hermano. El fundamento de Dios está firme. Ahora, la batalla es aquí, es en la mente, hermano. Ese fundamento puede perder influencia aquí. No la palabra de Dios, porque ella es firme como una roca. Es sólida, pero no como el banco aquel que quebró, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19 dice, en la versión Biblia de las Américas, dice Pablo, que estaba preso, ¿se acuerda? No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Gloria a Dios por eso. Pero también añade que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y esto es importante, que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Qué es la iniquidad? Bueno, es cuando tú te entregas al pecado. En mi país dice, entregado a la maldad. No estamos hablando de un tropiezo fortuito. No estamos hablando de un resbalón.
Estamos hablando de tirarse de pecho así, ¡fua!, entregado a hacer lo malo. Entonces es una vida que se diseña como pecar. Bien, es decir, una vida que viene y se sienta aquí a calmar su conciencia, pero una vez sale, es atacado en su mente y es seducido por su propia concupiscencia, y es una persona que no ha rendido esas áreas ni busca tampoco la ayuda que está aquí en el cuerpo del Señor, porque aquí no hay super cristianos, sino es un cuerpo que donde yo cojeo, Dios te puede usar para ayudarme a mí y podemos nosotros salir hacia adelante como cuerpo que somos. Pero hay personas que sufren en silencio o que lamentablemente se han acomodado al pecado. Hermanos, nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que nuestro corazón no sea endurecido, que la iniquidad no obre en nuestro corazón. Vuelvo y les repito, podemos fallar, podemos tener un resbalón. Somos de carne, hermanos. Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en una falta, ustedes que son considerados espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero cuídense que ustedes tampoco sean tentados y caigan. Hermanos, todos aquí estamos hechos de lo mismo. Yo no puedo decir, ay, tantos escándalos que se han escuchado en estos últimos días. Hermanos, el mundo espiritual no es un relajo. La palabra de Dios no es un relajo. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer y es por nuestro bien. No es para limitar nuestra libertad, no es para ser coercitivo con nosotros. Señor, tú no me dejas ser feliz. No, hay gente que ve a Dios de esa manera. Pero Dios quiere que seamos felices porque como Él nos creó, Él sabe que somos felices y plenos cuando estamos conectados a Él y cuando lo adoramos a Él. Él sabe que esa es nuestra función principal, adorarlo a Él. Entonces, cuando estamos en otros movimientos, Él sabe que vamos a estar en depresión, vamos a estar incompletos, vamos a estar buscando el significado de la vida en cosas que no lo pueden dar. ¿Sabes qué, siervo de Dios? Una mujer no te puede dar la felicidad que tú buscas y la que necesitas. ¿Sabes qué, siervo de Dios? Un hombre no te puede dar la felicidad que tú buscas. ¿Sabes qué? Los hijos no te van a dar la felicidad que tú necesitas. Todo eso es bueno en su justa medida. El tener una buena esposa, gracias a Dios que tengo una. Espero que mi esposa pueda decir lo mismo de que tiene un buen marido. De tener hijos, 2 hijos preciosos que tengo, gracias al Señor. Todo eso se disfruta. Eso es parte del favor del Señor. No quiero que veamos todo con desprecio ahora. No, solamente el Señor. Lo demás lo desecho, es basura. No, hermano. Es parte del favor de Dios. Es parte de su gracia. Dice la palabra que el que haya bien, una buena esposa, favor de Dios, le ha sido mostrado. O sea que está bien. Pero hermano, nuestra confianza y nuestra adoración tiene que estar dirigida solamente al Señor. Porque en el momento que yo ponga mi confianza y ese vacío de esa necesidad que yo tengo, que solamente Dios puede llenar sobre mi esposa, sobre mis hijos, voy a ser desilusionado. ¿Saben por qué? Porque ni mi esposa ni mis hijos tienen esa capacidad, ni yo tampoco tengo esa capacidad de satisfacer su necesidad de Dios a ellos. Y esa persona que tú tienes en tu mente, que le testea por WhatsApp ahí y no cae, olvídese, concéntrese primero en el Señor y Él proveerá. Está bien que hay que hacer cierta diligencia, pero es que hay siervos que hacen mucha diligencia, hermano. Diligencia por aquí, diligencia por allí. Siervo, someta eso en el nombre del Señor. Esa diligencia hay que bajarle. O sea, dirija hacia el trono primero. Y si al trono le dijeron luz verde, entonces usted hace la diligencia de decir, sierva, qué vestido tan hermoso. Estoy hablando a los solteros, ¿eh? Sí, para que no vaya. Sí, porque a veces hay siervos que hacen demasiada diligencia, hermano. Tocan demasiada puerta, a ver cuál es la que se va a abrir. No, hermano. Eso es falta de fe. Ahora bien, apartándonos de iniquidad. ¿Ok? Ahora, en el fundamento es importante señalar lo importante que es el memorizar la palabra y citarla, pero citarla con autoridad. Por ejemplo, ya les había mencionado la tentación de Jesús. Mateo 4, eso está en Mateo 4 para los que lo quieran estudiar más despacio, versículos del 1 al 11. Mira, el diablo estaba tratando de atacar la identidad de Jesús, porque lo que le decía era, si tú eres hijo de Dios. Jesús sabía quién era. Ahora, ¿cómo yo sé quién soy en el Señor? Cuando yo conozco a Dios, hermano. Cuando yo conozco a Dios es que luego yo sé quién soy, porque Dios revela entonces quién yo soy en Él. ¿Me doy a entender? Pero Jesús sabía quién era, hermano. El diablo no le podía venir con cucaramácara, dicen en mi país. No sé si les suena raro a los otros países. O sea, que no le podía venir como con relajo al Hijo de Dios. No. Si eres el Hijo de Dios, le dijo el maligno,
Y Jesús le dijo, escrito está, porque la intención del maligno era, mira, convierte esa piedra en pan. 40 días de ayuno, hermano. Hermano, 5 horas sin yo comer es mucho. 40 días, hermano, ahí en el desierto. Usted sabe lo que es eso, y que te digan, tú teniendo el poder de hacerlo, y que te digan, mira, tú tienes el poder, tú no eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan y date una mordida ahí. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Hermanos, citando algo de Deuteronomio, por lo tanto la palabra tiene relevancia también hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el maligno, al ver que venía por la palabra, entonces se puso bíblico y dijo, ok, vamos con la escritura. Ahí le citó el Salmo 91. Mira, tírate, que te van a salvar los ángeles. Y él le dijo, también está escrito, Satanás, no tentará al Señor tu Dios. Y ahí entonces en Satanás envía, ok, vamos a mostrarte todo esto. Mira, tú me adoras y te voy a dar todo esto porque a mí me ha sido dado. Y dijo, no, solamente el Señor vas a adorar. Hermanos, la importancia de tener la palabra, dirían en mi barrio, a cuarta de chuleta. O sea, ahí, rápido, al alcance, en tu memoria. Para tu ejemplo, disparar cuando el maligno quiera administrar tu mente. Pero dispararla con autoridad. No dispararla con duda. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros memorizamos las escrituras, eso trae un gran beneficio y ayuda a nuestro fundamento. Ahora bien, nosotros sabemos que Dios habla. Dios habló, habla y hablará a través de su palabra. En Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2, hasta la parte A dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios nos ha hablado en el Antiguo Testamento y nos sigue hablando mediante su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. O sea, no tenemos por qué desechar el antiguo pacto, que tiene cosas aplicables. Está bien, lo ceremonialmente ya cesó, porque Cristo hizo el sacrificio perfecto. Ya no tenemos que entrar aquí, preparar un tabernáculo y traer una vaca roja y que Franklin venga y la degolle aquí. No, nada de eso. Nada de eso. Sí, porque tenía que ser un sacerdote, levita. Entonces, ¿qué sucede? Ya Cristo lo hizo, hermano, por nosotros una vez y para siempre. Porque Cristo no muere. En hebreo lo explica de una manera magistral. Debido a que esos sumos sacerdotes morían, tenían que ser reemplazados una y otra vez. Pero ahora viene uno conforme al orden de Melquisedec, que es para siempre, hermano. Cristo no muere y ya nosotros tenemos libre acceso al Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos esa confianza en Él, de que Él nos redime y de que Él nos habla. El Padre nos habla a través del Hijo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, hermano, eso le está hablando directamente a los discípulos. Todo lo que yo os he dicho, el Espíritu Santo se lo va a acordar. Pero nosotros no estábamos ahí, hermano. Esto nos llegó porque la palabra de Dios es trascendente. Ahora, ¿cómo yo saco la relevancia de esto? Bueno, todo lo que Jesús dijo, el Espíritu me lo va a acordar. Pero en mi caso, en nuestro caso, es todo lo que nosotros leamos. Lo que pasa es que los apóstoles lo escucharon. Entonces, por eso él le dice, todo lo que yo os he dicho, el Espíritu Santo se lo va a acordar. Pero ¿cómo el Espíritu Santo me va a acordar algo que yo no he leído, hermano? No seamos como esos estudiantes que van a tomar un examen. El Señor está conmigo, pero no estudien, hermano. El Señor me va a ayudar. Tienes que estudiar. Entonces Él te va a ayudar en ese contexto. Entonces, Él me va a acordar las palabras que yo lea, hermano, porque tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios. Mi mente es esa casa que le dije al principio y no puedo permitir, ni debo de permitir que nada entre que vaya a, digamos, a debilitar ese fundamento, porque entonces es algo que no me está edificando. Sea una relación de noviazgo, sea una serie en Netflix, sea lo que sea, lo que usted esté viendo en internet, lo que usted esté leyendo, si no edifica ese fundamento, entonces lo está destruyendo poco a poco. Vuelvo y repito, el fundamento de Dios es sólido y firme, pero en nuestra mente se puede debilitar debido a la influencia de lo que estamos viendo, de lo que estamos consumiendo espiritualmente y a lo que le abrimos puertas. ¿Ok? Muy delicado eso. Ahora, la iglesia es columna y baluarte de esa verdad, es decir, de esa palabra de Dios, que es la verdad. En 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice, en la versión NTV, aunque espero verte pronto, ese es Pablo a Timoteo, te escribo estas cosas ahora para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios, dice Pablo.
Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Otras versiones dicen baluarte. Y me gusta la palabra baluarte porque el baluarte es como una especie de torrecita, pero que tiene cañones. Es para defender. Yo estuve en un error por mucho tiempo. Y es que yo decía que la verdad se defiende sola. No, hermano. La verdad hay que defenderla. De hecho, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que es la iglesia, la columna, o sea, que sostiene, y el baluarte que defiende esa verdad. De hecho, el apóstol Pablo deja a Timoteo en Éfeso, a Tito lo deja en Creta, y él se va a Macedonia a resolver algunos asuntos. Y es en Macedonia donde él le escribe a Timoteo: Timoteo, recuerda que te dejé en Éfeso para que resuelva estos asuntos y enfrente a esos falsos maestros que están diciendo esto y esto, y te doy nombre, Himeneo y Fileto, y cuídate de Alejandro el Calderero, cuídate que me hizo la vida imposible. Y lo mencionó a los dos, manos. Parece que Himeneo y Alejandro eran calientes porque lo mencionó en la primera de Timoteo y lo mencionó en la segunda de Timoteo. Ellos aparecen una y una. Eso se llevan el premio. ¿Y sabe qué? También Figelo y Hermógenes me dejaron solo, y nadie de los de Asia, todos me dejaron. Hermano, Pablo decía nombre. Yo simplemente estoy repitiendo lo que decía ahí. Entonces, qué bien el nosotros saber y la responsabilidad que tenemos para defender la verdad. Vuelvo y le repito, yo sí era de ese lado. No, que la palabra se defiende sola. No, hermano, tenemos que defenderla. Es algo que tenemos que hacer. Es nuestra posición como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ahora, a nosotros edificar este fundamento que debe de ser en Cristo y debe de ser un fundamento bíblico, hermano. Cuando se trata de doctrina, solamente la Biblia tiene autoridad. Nosotros tenemos en 2 de Timoteo 3:13 una sentencia muy, muy severa para los falsos maestros. Pero los hombres malos, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, estas personas que tiran esas bolas, como decimos nosotros los dominicanos, esas falsas enseñanzas, también serán engañados, lamentablemente. Y guarde Dios nuestros corazones, guarde el Señor nuestros corazones, porque estamos hechos de lo mismo, de la misma carne. El nosotros despegarnos de la palabra, el nosotros no seguir los lineamientos del Señor, porque somos fáciles de arrastrar por cualquier viento de doctrina si no estamos cimentados en la palabra. ¿Okay? Que Dios guarde nuestros corazones para que siempre estemos ahí firmes en la palabra. Que no seamos como con las olas del mar, ahí que están para allá, para acá, y que ahora no sé, y ahora que los dones están activos, pero no sé, a otra persona me habla otra cosa y los dones no están activos y no sé qué voy a creer. Hermanos, estemos firmes en la verdad y nuestro fundamento será sólido. Dice aquí 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice: en presencia de Dios, otra vez Pablo, preso, escribiéndole a Timoteo, en la Mamertina. Según los historiadores, era la prisión final de Pablo, ya de ahí iba al martirio. Pablo le escribe a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esto es importante, hermano, porque a veces cuando uno tiene la verdad, uno quiere agarrar el machete, hermano, y empezar a No, Timoteo, con paciencia, tranquilo, con paciencia. Bien, y una buena enseñanza. Que tú no entiendes, muchacho, pero es que tú no lees la Biblia. No, con paciencia, hermano, con amor y enseñanza. Así, tranquilo. Trazar la buena verdad. Corregir, instruir. Hay personas que dicen: no, porque caramba, nada más se predica esto o lo otro. No, es que hay que predicar el mensaje completo, hermano. Y el Señor sabe que su iglesia necesita. Y lo que quiero resaltar es lo que dice el verso 3 y verso 4 de 2 de Timoteo capítulo 4. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Hermanos, rechazarán lo sólido, lo bueno. Hay muchos versos bíblicos, parece un estudio bíblico. Me gusta que me pongan a brincar, que soplen el micrófono. Yo respeto los estilos, hermano, no me estoy burlando. Son estilos diferentes. Pero hay gente que le gusta mucho el show up.
Entonces hay gente como que se despierta. Dice, sí, ese sí, ese sí. Pero cuando me dan muchos versos, qué aburrido. Hermanos, el apóstol Pablo escribió, llegará el tiempo. Y yo les puedo decir con toda certeza que ese tiempo ha llegado. Con mucha lamentación, ese tiempo ha llegado. Hay personas que no resisten la sana doctrina. Y entonces, al querer escuchar una mentira, esas personas crean un ídolo que les enseñe la mentira. Y es por eso que esas personas engañarán, pero también vivirán siendo engañados. Y vuelvo y repito, con todo temor y temblor lo digo, que el Señor guarde nuestros corazones. Estamos hechos de la misma carne, hermano. Y el mundo espiritual es violento. Pero gracias a Dios que Él tiene todo el control, todo el poder. El Señor es todopoderoso. Y en sus manos estamos seguros. No hay nada que nos arrebate de su mano. Gloria al Señor. Y tenemos que procurar estar en la roca, hermano. En la roca eterna, pero no en la roca de Cristo también, hermano. En la roca que es Cristo. Ahora, sabemos que Dios habla también a través de visiones y de sueños. Hermanos, no podemos perdernos ahí. No podemos desechar ni las profecías. El don profético está activo, hermano. Hay gente que todavía está peleando con eso. Porque muchas personas hayan abusado de eso, se hayan burlado lamentablemente del ministerio profético, se hayan burlado de los sueños. Los sueños tienen muchas procedencias, puede ser de la carne, puede ser demoníaco, pero el Señor habla a través de los sueños. Entonces un buen indicio para saber si un sueño o una visión es del Señor es que ese sueño, esa visión va a estar alineado a las Sagradas Escrituras. Si es en cuanto a doctrina. Si es en cuanto a algo personal, que Dios te está dando una revelación para actuar en una situación personal, pues eso es algo personal para ti. No lo prediques como doctrina, porque es algo personal. El Señor te está diciendo que no tomes ese trabajo. O sea, no lo tomes como algo profético. Estoy dando un ejemplo. El Señor me dijo en el mensaje que no tomes ese trabajo. No, hermano, no estoy hablando bajo la influencia de la profecía. Estoy diciendo un ejemplo. Entonces el Señor te puede dar un sueño y decir, no entres a ese lugar, no inicies esa relación. El Señor te puede decir, dobla aquí a la esquina a la derecha. El Señor lo hace, hermano. El Señor habla, no está mudo. Y hay gente que pelea con eso, porque hay gente que ha abusado del Dios me dijo. Esa es la verdad. Pero no por eso vamos a desechar todo eso y tirarlo por la borda. No, Dios no habla así. Hermano, Dios habla el corazón. Dios me ha hablado bastantes veces en el trabajo, con cosas que hago. Y me dice, Fray, mira esto, eso es así, tú es. Así es cuando tú andas así. Y así es si tú andas así. Y yo me quedo impactado, hermano, cosa que para yo poder eso explicar a ustedes, tengo que explicarle la cosa que se hace en el trabajo para que vean la analogía que Dios me está explicando. Entonces a veces como que se hace muy engorroso explicar eso. Pero es algo que yo lo tomo para mí y digo, wow, sí, Señor, te entendí. Más claro ni el agua. Digo, ayúdame, Señor. Entonces, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 al 22 dice, no apaguen al espíritu, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Bien, quizá el profeta te diga por parte del Señor 2 o 3 cosas que tú sabes que son verdad, pero quizá el profeta se emocionó y dijo una cosita que no iba. Pues tú agarra lo que es y deja pasar lo que no es, porque el profeta es un ser humano, hermano. Ahora, hay personas que se desbocan y entonces le dicen a Dios como, ok, Dios, tranquilo, me abriste el camino, ahora sigo yo. Y entonces meten la pata hondo, hermano. Pero les repito, no por eso vamos a desechar las profecías. Ok. Y Deuteronomio 18, 21, 22 nos da una clave fácil para uno determinar si es pato o gallareta. Eso es un dicho en mi país para saber si es una cosa o la otra. Dice, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Bueno, si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Listo, hermano. Dios da una palabra, usted la escucha, ok, tranquilo. Y no se cumple, se emocionó el cielo, hermano. O la cielo, puede ser una profeta también, hermano. La palabra de Dios es en donde debemos estar firmes para establecer doctrinas que fortalezcan nuestras vidas y la iglesia. Es la palabra del Señor, hermano. Palabra de Dios, Biblia. Y creemos en el don profético, que Dios puede decir una cosa u otra. Hermanos, cuando yo era adolescente, vi casos terribles con este don, con el mal uso de este don.
Matrimonio desbaratado porque ese no es tu esposo. Ya con 3 hijos, hermano. Tú quedas, ¿what? ¿Y cómo Dios va a hacer eso? Y gente que como estaba metida así, Dios habla, Dios me habló, que ese no era mi esposo, que ese no era mi esposa. Ya con 5 años de matrimonio, hermano. Te queda, ¿what? Ahí tú te das cuenta que es un desorden. Bien, entonces para eso uno tiene que tener el fundamento de la palabra. ¿Ok? Y que el Señor nos ayude. Ahora, el tener mucho conocimiento es importante, hermanos. Pero más importante aún, después de tener ese conocimiento, es la obediencia a los mandatos y ordenanzas del Señor, prescrito en su palabra. Hermanos, no todo lo que está escrito en la Biblia, y mira, no quiero ser polémico, pero voy a explicárselo suavecito para que no digan, Efraín dijo una... gracias a Dios que aquí no hay piedra, porque puede hacer que alguno se abaje y me la tire. No todo lo que está escrito en la Biblia es bíblico, y me voy a explicar. Se toma algo bíblico como lo que es un mandato a seguir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando algo es bíblico es que está siendo coherente con la enseñanza de Dios de lo que debemos de hacer. Pero la Biblia describe cosas y prescribe cosas. ¿Cuál es la diferencia de la descripción y la prescripción? Que en la descripción te está dando un relato de lo que pasó. Un ejemplo, Sansón. El descontrol sexual de Sansón, hermano, no tiene parangón, no tiene madre. Y el Señor en ningún momento aparentemente lo reprende. Aparentemente no, hermano. Ok, les pregunto, entonces yo puedo crear una doctrina. Míralo ahí, yo puedo hacer esto y esto con una mujer de la calle. ¿Por qué? Porque Sansón lo hizo. Es bíblico. Usted me dirá, no, Efraín, no es bíblico. Me doy a entender de por qué. Porque está en la Biblia no es bíblico. Es porque tiene que haber una instrucción. La Biblia no me manda a fornicar. Al contrario, me dice que me cuide de eso. Entonces, lo que es bíblico es lo que la Biblia prescribe en el sentido de lo que dice como mandato. Haz esto. Ahora, está dentro de la palabra de Dios porque está escrito con un propósito para mi instrucción y para yo saber lo que hace el efecto del pecado. ¿Estamos claros, hermano? ¿Estamos claros, hermano? ¿Me va a abrazar cuando me vea al final del culto? ¿No me va a ver como un falso maestro? Efraín dijo que no es bíblico. Se dice que es bíblico cuando está consono al mandato, hermano. La Biblia describe hechos, describe, pero también prescribe a esto, a lo otro, porque describa los hechos y las flaquezas de David. Yo no tengo que apoyarme en eso para seguir eso, porque Dios no me manda a hacer eso. Me está mostrando el efecto de lo que hace el descontrol de ese pecado. Por eso está ahí, hermano. ¿Estamos bien? Soy su hermano en Cristo. Hay gente que no dijeron amén, hermano. Estoy preocupado. Ok. Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25, dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra. Lo repito, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira en un espejo su rostro natural. Porque él se mira a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, hermano. Hermano, nosotros podemos ver la parábola del hombre que construyó su casa sobre la arena, que aparentemente estaba firme. El Señor dijo, así es semejante el que me escucha y no hace conforme a lo que ha escuchado. El Señor quiere que nosotros seamos como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, que viene viento, viene tempestad y la casa se mantiene firme. Porque si el fundamento no es sólido, hermano, cuando vengan los problemas y vengan las vicisitudes, se va a ver qué es lo que hay abajo. Y si el fundamento es blando, se va a ir la casa con todo. Dios nos guarde. Mientras el equipo de adoración va subiendo y tomando su posición de guerreros, quiero decirle algunos beneficios de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, nosotros conocemos acerca de Jesús. Hermano, hay gente que se ha divorciado de la palabra, gente que vino al evangelio por la Biblia, que conoce de Dios por la Biblia, y ahora van donde el rabino fulanito de tal, porque ahí es que está la verdad. Impresionante, hermano. Porque todo lo que sale de un rabino tiene que ser verdad, porque Jesús fue judío. Hermano, para esa gente, Gálatas tiene que bastar. Gálatas es el intento del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que dejen de judaizar a la iglesia, o por lo menos de intentar judaizar a la iglesia. No hay que circuncidar, no hay que hablar en hebreo para
para uno tener una conexión más íntima con el Señor. Esto es por la fe, por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, me da tanta pena como buenos predicadores han doblado para el judaísmo. Porque sí, el Señor era judío y por ahí, claro, todo lo que salga de un rabino tiene que ser, aunque contradiga la palabra, si salió de un rabino, porque de allá fue que vino. Ay, Señor. Mano, Gálatas derriba todos esos argumentos. Con Gálatas es suficiente, pero si quiere, también las demás epístolas paulinas están buenas para eso. Por la palabra conocemos que no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y justicia. Sabemos que no somos de este mundo, todo eso es por la palabra, hermano. Si nos quitan la palabra no sabemos nada de eso. Por la palabra sabemos que hemos sido redimidos. Nos da dirección y propósito a la palabra. Nos transforma y renueva nuestra mente. Nos protege del pecado, nos fortalece en tiempos de dificultad, nos da fe y confianza, nos equipa para toda buena obra. Hermanos, esto es una relación estrecha entre la palabra y el Espíritu Santo. Como les dije, el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra, hermano. Sin Él no entendemos nada. Ahora, amado amigo que me escucha, nada de estos beneficios es posible de alcanzar si no crees en Jesús, conforme dice la Escritura. Según lo que dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es lo que Dios quiere que suceda en tu vida hoy, si no conoces al Señor. Si eres cristiano y conoces al Señor, el Señor quiere que continúes conociéndole, quiere que le continúes amando y que le continuemos amando. Pero nada de esto va a funcionar simplemente por venir a la iglesia y escuchar un sermón. Tiene que haber una transformación que es solamente hecha por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la regeneración del alma. Nadie más puede hacer eso. Ni tu terapeuta, ni tu doctor, que son necesarios en la área de su profesionalidad. Pero en cuanto al alma, hermano, solamente el Espíritu Santo la puede regenerar. Y solamente en Cristo hay salvación. Nada de esto va a funcionar, de los beneficios que te dije, ni la dirección, ni la luz que es la palabra, si no das el paso de fe y le entregas tu vida al Señor. Por su misericordia el Señor puede darte destellos de luz para que le encuentres. Por su misericordia, el Señor es asombroso. Pero tienes que tomar una decisión. Y el hecho de que escuches esta palabra, hoy 29 de septiembre, casi a las 11 de la mañana, en Detroit, Michigan, es muestra y de la gracia y del favor del Señor. Señor, gracias te damos. Aquí estamos, Señor, sabiendo de que tú, oh Dios, es el que nos direccionas a través de tu Santo Espíritu por medio de tu palabra. Yo te pido, Dios, que así como tú dices...